En un debate realizado hace 2 semanas en la Universidad de Columbia, Nueva York, el candidato Iván Duque revivió una propuesta que el expresidente Álvaro Uribe plantó hace un año y que ha suscitado polémica. La propuesta consiste en unificar las altas cortes que existen actualmente: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz, para dar paso a una gran supercorte que tendría la responsabilidad de unificar jurisprudencia, brindar seguridad jurídica y ahorrar costos en la administración de justicia. Las reacciones a la propuesta de Uribe y Duque fueron inmediatas. Imagínense ustedes, lo ha dicho Humberto de la Calle, eso es equivalente a marchitar la tutela y quitarle el alma a la justicia, porque una supercorte, desde luego, no tendría la posibilidad de abordar, como lo aborda hoy la Corte Constitucional, con la especialidad en derechos humanos, todas esas peticiones que son la justicia diaria, el pan comer de la gente de nuestro país. Abro comillas, ¿unificar las cortes? ¿No es acaso el camino para acabar con el control de la Corte Constitucional sobre toda forma de arbitrariedad y garantizar la impunidad para los casos que lleva la Sala Penal de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe? Propuesta adecuada para una dictadura. Cierro comillas. Esta propuesta de una supercorte se realiza en momentos en los que hay procesos y condenas en contra de miembros del uribismo por parapolítica, así como una investigación en la Corte Suprema en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Esta no es la única propuesta con la que el candidato del Centro Democrático quiere reformar la estructura institucional del país. En varios medios de comunicación, Duque ha insistido en la necesidad de reducir el actual Congreso a uno unicameral de aproximadamente 100 congresistas, cuyo salario esté congelado en un 40% durante 10 años y que solo puedan ser reelegidos por un periodo determinado. Cabe recordar que la idea de un Congreso unicameral ya había sido planteada por Uribe en el año 2002. Estas reformas también fueron realizadas por el presidente venezolano Hugo Chávez en la Asamblea Constituyente de 1999, que creó la Asamblea Nacional Unicameral y el Tribunal Supremo de Justicia. Con estos cambios, Chávez fue concentrando el poder de estos dos organismos poco a poco en el Ejecutivo, hasta que en el año 2009 logró aprobar su reelección indefinida por medio de una enmienda constitucional. Pregunta: ¿qué tan convenientes son para el país las propuestas de Duque de crear una supercorte y un Congreso unicameral? Bienvenidos a Semana en Vivo. Ya comienzan las propuestas se empiezan a plantear ya de manera mucho más directa en las propuestas presidenciales. Comienza realmente la campaña presidencial de 2018 y una de las propuestas, valga la redundancia, que ha causado muchas reacciones y ha producido palabras como las que ustedes acaban de ver, es esta de la supercorte. No es la primera vez que se plantea, como bien lo dijimos, pero es interesante estudiar cuáles son los efectos y qué pasa en los países que ha pasado lo que de alguna manera está proponiendo el candidato Iván Duque. Este es el tema hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Jaime Amín, senador por el Centro Democrático; David Barguil, senador electo por el Partido Conservador; Jorge Rojas, periodista, escritor y exsecretario de Integración Social de Bogotá; Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Bueno, desde luego les agradezco como siempre esta cita aquí al doctor Amín, que hace rato no venía, caramba. Muy agradecido. Y también al doctor Barguil, ustedes vienen con más frecuencia. No tanto, pero de todas formas... Me tenía tanta como Barguil, quisiera. abandonado. Felicitarlo también, porque Claro. es una de las más altas votaciones, ¿no?, del Partido Conservador. Muchas gracias. Pero yo quería, obviamente, no quiero dejar de lado el debate político, lo que está pasando ahora. Y antes de meternos en este tema, yo quería preguntarle al doctor Juan Fernando Cristo. ¿Qué pasó hoy? Esa rotunda decisión de su candidato Humberto de la Calle de decir que no va
que el café no sirvió, lástima. Oiga, María Jimena, yo que venía Yo sé que feliz usted- porque usted acaba de decir, que por no fin vamos los a tocar. candidatos están presentando propuestas. No, sí vamos a Van tocar. hablar de mecánica electoral y que se solamente fueron esa. los de la UPA acá No, y que no, cuántos... no, eso no me interesa. Que si David Barguil se quedó con Vargas o se fue para Bueno, pero eso Duque, también se que lo va el a otro- preguntar. Creo que se quedó con Vargas. No, mentiras, no sé. No, pero en el caso específico de Humberto, y pasemos al tema después de las Cortes, que es una propuesta muy clara que acaba de hacer el candidato del Centro Democrático. Importante darle Sí. discusión, sí. Pero que salgamos de este problemita, de este bocho, como decimos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la No, mire, yo- motivo? O sea, ¿por qué decidió que no? Él podía haber dicho que sí. Pues yo creo que hay que preguntarle a De la Calle. No se puede, no he podido, imagínese, no lo Eh, encuentro. Yo lamento que no se haya podido consolidar ese acuerdo. Yo creo Sí. que era un camino, yo creo que el país está pidiendo a gritos una tercería. Hay una franja de opinión muy grande en siempre. Colombia que no se quiere ver sometido a la polarización que podría volver ingobernable además a Colombia Sí. y al dilema Petro-Uribe. Yo creo que eso no le conviene al país. Uribe Creo no que, Duque. creo que la gente sigue, ¿ah? Uribe no Creo que la gente sigue esperando eso. Yo todavía creo, María Jimena, que en estos 2 meses de campaña Puede cambiar, alguno de estos candidatos Puede puede cambiar. llegar a representar eso, que sí siento cada vez más. Pero obviamente haber podido consolidar un mecanismo de una encuesta como el que se había planteado, una encuesta seria, como las que se hicieron para escoger el candidato del Centro Democrático, claro. Sí. y que antes del 27 de abril hubiera podido llegarse una sola candidatura, Esa era la idea. era ¿no? una candidatura que hubiera podido tener una gran posibilidad Y ahora de ya pasar a segunda vuelta y de llegar a la presidencia de la República. Se ha frustrado esa posibilidad. El jefe del partido parece que la negó de frustró? manera categórica. Creo Después que de su viaje. es un paso más en falso ¿Y a dónde va en este camino. el jefe del partido? este ¿Se camino está al abismo yendo a dónde? liberal. ¿A donde el También es duquismo? una buena pregunta. Uribe, también es donde una Uribe buena es pregunta duque. para hacerle al jefe del liberalismo. Ese tampoco viene. Usted sabe que cuando Gustavo Petro fue a hablar con Humberto de la Calle Sí. para decirle hagamos una consulta Sí. para salir adelante, para que el país no retroceda, y yo pienso que si usted participa en esa consulta podría ganarla porque el Partido Liberal tiene maquinaria, pero yo estoy dispuesto a cargarle la maleta. ¿Sabe quién estaba detrás, literalmente detrás de Humberto de la Calle? ¿Quién? César Gaviria. Sí, pero para decir que sí o para decir que no. Estaba detrás de Humberto de la Calle. O sea, impidió que se No, se estaba hiciera. detrás de... Averigüelo, Barrio. No sabemos qué No, es lo que Vargas no nos queda. estaba. Bueno, entonces pasemos ya al tema que nos ocupa, que es el tema de las Cortes. ¿Usted qué opina de la Supercorte? Pues mire, usted recordará, María Jimena, que desde el gobierno impulsamos una reforma al equilibrio de poderes que incluía una reforma a la justicia, que eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura y creaba el Tribunal de Aforados, eliminando la Comisión de Acusaciones. Qué bueno hubiera sido, doctor Jaime, que usted que compartía algunas de las ideas y finalmente por posición política no Yo fui ponente de no este nos equilibrio de acompañaron, poderes. sí, pero qué bueno hubiera sido, porque fíjese usted que, doctor Jaime Rugla, en ese momento en que estábamos planteando que hubiera un tribunal de aforados para que realmente controlara a las Cortes, que no hubiera funcionarios impunes en Colombia, en ese mismo momento se estaban fraguando todos los escándalos del cartel de la toga. O sea, mientras estaban construyendo los escándalos, estaban presentando los hechos de corrupción, iban al Congreso a oponerse a la eliminación de estaban garantizando la impunidad a futuro, ¿no? Hubiéramos tenido desde hace tiempo un tribunal de aforados que funcionara, que tomara decisiones,
que sentara ejemplos en el país. Pero no se quiso hacer eso en el Congreso. No, se No, hizo. no, se hizo. Fue la Corte hizo Constitucional a pesar de la la que- oposición de la pero Corte. sí, es cierto. Y No, no, después y la entró la Corte Corte. Constitucional. Y la tumbó, se hizo moderada. Claro, El claro, Tribunal de estamos Abogados hablando, inicialmente era más hablando, duro. es que como ha habido también, perdón, ya sé, de la última. No, del equilibrio de poderes. La otra fue la reforma política, La que no- no la tiene que no nada que prosperó. ver con el tema de justicia. Bueno, tenía ahí el tema de la Corte Electoral. No estoy hablando de cuando todavía no estábamos en Ya. clima preelectoral, ni tenía que ver con los acuerdos de paz, ni nada, la reforma del equilibrio de Ya. poder. Finalmente, salió una parte de la reforma, la otra la tumbó la Corte Constitucional, y yo desde ese entonces dije, y yo creo que la propuesta de Duque, voy a decirlo con absoluta franqueza, va mucho más allá. Yo no me imagino cómo pueden plantearle al país una supercorte y un Congreso unicameral, voy adelante en los temas, si no es mediante el mecanismo de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el debate hoy en el país. Usted no puede eliminar las cortes y hacer una reforma tan radical. Siquiera ahorita discutimos también el contenido. A mí obviamente no me gusta la propuesta de una supercorte, me parece peligrosísima, me parece que es un salto al vacío en materia de... que entre otras cosas también, el doctor Arrula, mucho más sabio en la materia, Yo le voy a pasar la rompe palabra. una tradición de 200 años en Colombia, que en este país es bien difícil hacer esas reformas cuando la gente está pegada. No hemos podido hacer un país de regiones porque la gente está pegada a la cultura de los departamentos. Es un tema de tradición y de historia. Y yo no me imagino eliminar el Consejo de Estado después de 200 años en Colombia. Claro, ese es el más antiguo, De 200 años para crear una supercorte, para no hablar Sí, es del que esto tema nunca- del control esto de la no es ni Corte la Constitución del Constitucional. 86 ni Si nada, usted me nunca ha pregunta, pasado. si usted me pregunta, podríamos quedar reducidos a por ejemplo, el Consejo de la Judicatura puede desaparecer sin ningún problema en el Pues país. era una No le- propuesta- No le pasa nada al país, hay que eliminarlo totalmente. Pero ya avanzar hacia allá. Pero la gran pregunta mía es, qué bueno que el doctor Duque plantee ese debate y que demos el debate si este país Por eso. necesariamente va a terminar en una Asamblea Nacional Constituyente. Y ¿o no en un Porque- zaparco. porque es que, no, por el Congreso pensar, Sí, no, y eso con no el control de la Corte Constitucional, no y pasa. con la jurisprudencia de la Corte Voy doctor a darle Jaime, aquí la pero palabra déjame para que se agregar pueda algo hacer una reforma al de esa doctor magnitud, Arrula. pues, no Pero es déjeme posible. agregarle algo para que luego el maestro Arrula nos ilustre, porque yo quiero complementar algo que acaba de decir Juan Fernando Cristo. La sentencia de la Corte Constitucional que echó para atrás el Tribunal de Aforados, es que además, eso pasó medio de agache, es que fue además vergonzosa esa sentencia. Es una sentencia porque absurda. María Jimena dijo, le puso candado, que el Congreso dijo que era sustitución constitucional. Claro, y además eso era con Montealegre detrás. Venga, pues, sí, con quien sea, pero la sentencia dijo Pero que no. el Congreso de la República no puede hacer ese tipo pero de la- reformas porque sustituyen Sí. la Constitución, lo que significa que le cerró la puerta a que el mecanismo ordinario, que es el Así Congreso, es, por eso pueda yo hacer decía. ese tipo de modificaciones. Claro. De allí lo que plantea Cristo, Claro. que es que la única alternativa que esa sentencia de la Corte Constitucional deja es que ese tipo de modificaciones Se hagan en una asamblea. del diseño institucional de la justicia sea a través, pues, inexorablemente de una asamblea Pero la constituyente. agregó más, porque no no podrá se hacer el Congreso. Voy a David, decirle, no voy a es Según hablar- esa última sentencia que fue una vergüenza, hay que decirlo, una vergüenza. Pasó de agache. Pasó a gache. A ver, María A ver, Jimena, usted que yo fue veo esto muy presidente de la interesante. Corte Suprema. A mí el tema que se ponga en la palestra y que salga al debate creo que es positivo. Le voy a decir por qué. ¿De dónde venimos? Sí. Doctor Cristo decía, hay una tradición de 200 años. La Corte Suprema la fundó Simón Bolívar. El Consejo de Estado a los 20 años se fundó, siguiendo un modelo francés. Y el país, digamos, que tuvo toda la cultura de la Constitución del 86 hasta la Constitución del 91 sin mayores conflictos. Las cortes de pronto criticábamos que eran demasiado élite, pero era una élite de los buenos. Sí, de los- Era una élite no de los corruptos, sino de los que sabían Con derecho en el majestad, país, sí. los maestros. Bueno, llega la Constitución del 91 y cambia el diseño de la justicia. Sí, se ¿Qué vuelve- mete?
saca la Corte Constitucional de una sala de la Corte Suprema, siguiendo un modelo español muy aplaudido, porque era el momento de los derechos fundamentales, las alemán. acciones de tutela, alemán, que obviamente Alemania la necesitaba porque sabíamos de dónde venía, y España también, porque Pero venía nosotros de la veníamos era de lo mismo. franquista, pero bueno. Venimos de lo mismo. De todas maneras, empiezan a aparecer los problemas. Es cierto. Porque es que tenemos que diagnosticar lo que ha pasado, con choques de trenes, la acción de tutela, que el uno es la cabeza de la justicia ordinaria, que el otro es de la justicia contenciosa, que el otro es la guarda de la Constitución, que cada loro en su estaca, y empiezan los problemas. Pero fuera de eso nos crea la Constitución del 91 otro andamiaje más. El Consejo Superior de la Judicatura sí. le pone una función Como disciplinaria magistrados. que yo nunca estaría de acuerdo en que se integre a lo que vienen llamando como una supercorte, y nos crea una función administrativa autónoma, independiente, muy reclamada, pero crea una corte para Otra aplicarla. corte, sí. Es decir, vamos en 4. Fuera de eso aparece la JEP, que es una justicia paralela, látere, que impuesta por las FARC o no impuesta. A mí me dijeron que había sido impuesta y me le dijeron cuando estábamos negociando lo del sí o el no, y los mismos asesores dijeron que era que no aceptaban ningún modelo distinto a ese. Bueno, entonces quedamos Los con otra militares corte. también están muy contentos Ahí se con la metieron, entonces Sí. ya son 5 cortes. Yo les pregunto a ustedes, si en Estados Unidos no hubiera una Corte Suprema, sino 5 cortes, ¿cómo estaría funcionando ese sistema? Aquí oímos una vez de paso, y los invito a esta la entrevista en ámbito jurídico, a un magistrado del Tribunal Supremo Español que había tenido también la calidad de magistrado de la Corte Constitucional. Y es pero eso fue no es ahora, eso fue hace 5 años, 6 años. Pasó por Colombia, le hicieron la entrevista y el magistrado le preguntan, ¿el choque de trenes, el mismo que hay aquí en Colombia? ¿Y cómo hacemos para solucionarlo? Lo que vamos a tener que hacer en España. O juntamos la función y le ponemos coherencia, o vamos a seguir desparramados. Entonces, aquí tenemos un problema que ha habido en Colombia, conflictos entre cortes, O sea, ¿y que usted eso sí tiene está de una acuerdo? repercusión del país como región competitiva. Porque los sistemas jurídicos deben ser claros, precisos, coherentes, para que se atraiga la inversión, para que la gente para que coja confianza en el aparato judicial. Y Colombia lo que ha cogido es, por muchas razones, sobre todo por la corrupción, pero lo que ha cogido es desconfianza sobre su aparato judicial. Pero puedo decir Entonces, algo yo digo, en sí, virtud de eso, es que, y esa es la pregunta, yo creo que con todos esos problemas que usted tiene y que nos señala y que son totalmente evidentes, la pregunta es, de todas formas, ¿no estamos mejor hoy en términos de justicia que hace 30, 40 años? O sea, el grado de impunidad en la justicia con la fiscalía y con todos los desarrollos de investigación, ¿está mejor o está peor? a ver, hemos tenido que dar una respuesta política a un problema creciente, que es la demanda de justicia por parte de la sociedad. Y yo creo que esa es función del Estado, dar una respuesta. Yo creo que hace años había más confianza en las instituciones en Colombia. Hoy hay más desconfianza. Pero la tasa de Y impunidad era obviamente más alta. Sí, y hay un problema. Ahora la tasa de impunidad es más baja. La tasa de impunidad, pero lo que se queda sin investigar es mucho. Claro, pero Correcto. antes era mucho. El más sistema grave. penal acusatorio, pero esa es otra discusión. Sí. Yo vuelvo al diseño del sistema. Otro gran problema del diseño del sistema es la elección de los magistrados. estamos. Entramos también en un collage. Unos los elige el Congreso, otros Pero la eligen pregunta ellos mismos, es si eso no se otros- puede hacer una reforma como se estaba Yo planteando. creo la que reforma. hay que hacer una En reforma. lugar de hacer, le hemos dicho la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con hacer una supercorte? No. Depende de qué vamos a juntar. Yo creo Por que... eso esa era la pregunta. Porque es que yo oí que iban a juntar el Consejo Electoral, a juntar Todas. la función de... Eso quedaría un despropósito. Yo creo que lo que tenemos que es buscar una sindéresis Ya. para que haya una mejor justicia para los colombianos.
Yo estoy de acuerdo, hay que reflexionar mucho si juntar o no el Consejo de Estado y la Corte, por la tradición que tenemos. Claro. Los problemas entre esas Ya. dos entidades son en materia de responsabilidad del Estado y una concepción que de pronto pueden haber mecanismos. No olvidemos que es que con esto no se desaparecen las autonomías. Sí, yo que han sé. dicho que esto es para acabar con la Corte Constitucional. No, es que la Corte Constitucional tendría que quedar como una sala. Otra cosa sería el mecanismo de integración, que sería una sala plena, cuáles serían las competencias. Eso es abrir un debate, correcto. Puede tener cosas benéficas. Conclusión. Conclusión, bienvenida la idea. Hay que este sea un debate que muestre que es un problema que en Colombia puede contribuir a solucionar los problemas Pero que dejó el Supercorte, diseño. ¿está de acuerdo usted con la Yo estoy Supercorte? de acuerdo en no seguir creando cortes, que ya llevamos 5. no, está de Y que creo que podemos Como devolvernos a unas organizarlas. fundamentales. Sí, perfecto. Bueno, doctor Amin, llegamos a usted casi. Mira, María Jimena, esa frase del doctor Arrula me recuerda a mí cuando como ponente de la reforma de equilibrio de poderes llegamos a la Corte, al propio seno de la Corte, allá al Palacio de Justicia, y estaban los miembros del Comité Interinstitucional, si mal no estoy, presidente de la Corte, del Consejo de Estado, el del Consejo Superior de la Judicatura, y estaba el epónimo, el no bien recordado fiscal Montealegre, y yo le dije eso, que quería poner a la justicia en 4 patas allá de Cartagena con un paro de jueces, y le dije, mucho cuidado, doctor Montealegre, cada loro en su estaca, por eso es que le estoy remembrando esa frase. Desastroso eso. Pero yo quería decir algo. No, el debate hay que darlo. Colombia tiene una tradición jurídica y constitucional como no la tiene ningún otro país de Latinoamérica. Ninguno. Yo creo que ni Chile, tal vez. Pero lo que pasa es que la sal se corrompió. A ver, el fenómeno de la corrupción llegó al punto en donde ningún ciudadano de Colombia, ni ningún ciudadano de ninguna democracia del mundo hubiera querido que llegara a las puertas de la majestad de la justicia. Y yo se lo dije a este magistrado que estuvo envuelto en casos de corrupción, el ministro Cristo lo sabe, se lo dije como miembro de un partido de oposición, en ese juicio que se le adelantó en el Senado de la República, le dije, tenga un poco también de dignidad y diga lo que sepa y no salve el pellejo porque la responsabilidad es muy grande, pero dígale al país todo lo que está de podredumbre allá dentro de la Corte. Yo le quiero decir una cosa al doctor Arrula, yo litigué 7 años, María Jimena. Yo respeto mucho a los jueces y a los fiscales. Yo como abogado le tengo un profundo respeto a los fiscales, a los jueces y a los magistrados. Pero no podemos desconocer que el grado de corrupción que se entronizó en las altas cortes, en la propia fiscalía, sobre todo en estas 2 últimas, no involucro la del doctor Néstor Humberto, que ha querido reflotarla. Pero si es lo mismo. Pero aquí ha pasado muchas cosas. Y le quiero decir un error, ya es el magistrado el doctor Arrula. Pero ¿cuánto se demoró, doctor Rojas, esta corte en dar la cara con el escándalo? Estaban tapándolo. Y el país esperando que los magistrados hablaran y los magistrados no hablaban, pidiéndole explicaciones porque todos volvimos los ojos hacia esa alta magistratura a ver dónde estaban las explicaciones. Entonces que no nos vengan a decir que el debate no se puede dar. Claro que hay que dar el debate. Si hay 146 países en el mundo que tienen una sola corte y entre otras cosas el índice de democracia dice que 8 de los que tienen una sola corte están dentro de los primeros 10 países del mundo. Entonces yo no creo, cuando la Corporación de Excelencia de la Justicia ha dicho que bienvenido el debate, nosotros vayamos ahora a decir que como partido político no podemos poner sobre el tapete un tema tan complejo. ¿Pero quién está diciendo eso? No, quiero decir, no, porque es que le han caído rayos y centellas al partido y yo creo que al contrario es Pues muy útil para el país, es muy útil para el país dar el debate. Pero hay que dar el debate. Muy útil para el país dar el debate. Pero si podemos dar el No, debate porque han es tratado de con personalizarlo, idiotas. que para salvar al uno y salvar al otro, no, yo no creo. No, pero hay que dar un debate y los debates tienen opiniones Bienvenido. en contra y opiniones a favor, personales, no personales. Bienvenido el debate. ¿Sí? Sí, bienvenido el debate. Quisiera, A ver. María Jimena, yo quisiera, a ver, la reflexión cuando uno entra como a analizar la propuesta, yo creería que esta es una propuesta como un punto de llegada y no como un punto de partida. Es decir, yo tampoco estigmatizo la opción de una gran corte que nos permita tener seguridad jurídica, que nos permita acabar todo ese choque de trenes, que de verdad es complejo. Usted habló de 4 o 5 cortes, no habló de la Procuraduría, ¿no? Que es otro aparato
extrañísimo. Pero que no la hemos existe. querido, la propuesta. No, es se ha porque además habido- la Procuraduría, usted sabe que tiene también un choque ahí de Claro. trenes con el Consejo de Estado No, pero frente se al ha tema de la pérdida de propuesto investidura. sí. No, yo hablo sobre las funciones. Entonces, es otro aparato. Es decir, en Colombia sí que hemos sido creativos. Procuradurías no hay en muchos países del mundo. No, casi Entonces, ahora bien, yo creería que la propuesta de doctora Rubla, por ejemplo, a mí me parece más como una propuesta de un punto de llegada y no de un punto de partida. ¿Por qué, María Jimena? Que primero hay que resolver unos temas muy importantes y de cortísimo plazo. La elección de los magistrados. Porque es que con la actual elección de estos magistrados, pensar en una supercorte, además como el modelo americano, que es que los magistrados sean para toda la vida, entonces malo para toda la vida. No, de verdad, pero es que eso hace parte de la discusión. O las facultades nominadoras que han politizado la justicia, o la posibilidad Si de la no elección. cambiamos esas, también. De la elección. Entonces, pensar en que esa propuesta sea el origen de la reforma que requiere la justicia me parece equivocado. Yo lo pensaría más bien como un punto de llegada, luego de hacer una nueva arquitectura institucional y que le devolvamos esa majestad que tanto reclama el pueblo colombiano a Que la era un justicia poco la reforma y a quienes que están hizo- impartiendo justicia en Colombia. Pero que era un poco la reforma, volvemos otra vez al punto, un poco la reforma que se planteó el gobierno. No, pero ahí en su faltó mucho época. más. No. ¿No? O sea, ahí se dieron avances. Por eso, pero es un poco... Pero ahí faltó muchísimo más. Nunca se atrevieron, por ejemplo, y nunca se atrevieron a acabar las facultades nominadoras de las Cortes. Eso es importante, pero Nunca se también atrevieron. reformar el tribunal ¿Cómo de que aforados. no? Se acabó para la Contraloría, lo planteamos para la Procuraduría y el procurador fue allá, hizo lobby y se la tiró. El procurador, el doctor Ordóñez, hoy ilustre miembro. Claro que planteamos, el Congreso no las quiso eliminar y finalmente el Congreso va a elegir Contralor de la República ahora en agosto sin ternas de la Contraloría. Se eliminó también la facultad de los tribunales de postular, ¿te acuerdas? Los El tema de contralores. los contralores departamentales y el tema de los Pero hay que personeros sacar una también, ley para por lo del concurso, contralor. digo yo. Sí, no tiene la pero sí reglamentación. se quiso avanzar, pero todos sabemos de acuerdo, el lobby que estoy- hay de cada una de esas Estoy de entidades acuerdo, se en dio el un avance, Congreso. pero es decir, fue muy difícil y nos recordemos la fallida reforma a la justicia. Pero todo lo por que eso, pasó allí. entonces vamos... Pero es que lo que se Música. avanzó, la Me va a Corte tocar pedir la Constitucional. palabra. Ahorita porque después, no después. me han permitido Yo sé. ni siquiera saludar a los No, televidentes. después de esta pausa le doy Muchas la gracias. palabra a usted. Ya nos toca irnos. Después de